Empecemos con el primer ejercicio. Dice, calcule el límite de n tendiendo a infinito de menos 1 elevado a n, 1 más 2 elevado a n más 1, partido en 7 elevado a n. Así que tenemos que determinar la solución de este límite, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esta es una sucesión que es alternante, ¿verdad? Tenemos acá un n, un menos 1 que está elevado a n. Entonces, cada vez que n sea par, perdón, la expresión va a ser positiva. Y cada vez que n sea impar, la expresión va a ser negativa. Entonces vamos a tener algo del tipo que uno es positivo, el siguiente término es negativo, el siguiente positivo y así. Y hay que ver si esta sucesión tiene límite o no, porque se puede dar el caso contrario, ¿verdad? Donde en vez de ir hacia abajo empiece a expandirse, ¿verdad? Solo sabemos que uno es positivo y el otro es negativo. Entonces tenemos que calcular el límite. Para eso tratemos de acotarlo entre dos expresiones. En este caso, esta expresión, esta parte, ¿verdad? Este menos 1 elevado a n solamente le va a dar el signo. Entonces, esta parte que nos importa, vamos a tener que esta serie alternante la podemos escribir entre dos términos. Este mismo término con el signo negativo y este mismo término con el signo positivo, porque sabemos que si esta expresión es siempre negativa, va a ser siempre menor que esta expresión completa, ¿verdad? Donde hay términos negativos y positivos. Y este paréntesis siempre positivo va a ser mayor que esta completa donde hay términos positivos y negativos, ¿verdad? Entonces esto va a ser mayor o igual que la expresión con signo negativo. Y menor o igual a la misma expresión pero positiva. Entonces ahora podemos calcular el límite de esta expresión, podemos calcular el límite de esta expresión, y si ambos tienen el mismo límite por teorema del acotamiento o teorema de sándwich, el límite del medio va a tener el mismo valor. Entonces, si este límite tiende a un L y este límite también tiende a un L, por consiguiente, el límite del medio va a tender a un L. ¿Ya? Entonces tenemos que calcular el límite de esta expresión, el límite de esta y ver que sean iguales. Con el primero. Si calculemos el límite del primero, tenemos el límite de n tendiendo a infinito de menos 1 más 2 elevado a n más 1 partido 7 a la n. Esto lo podemos separar, ¿verdad? El menos sale del límite a una constante, así que el límite de una constante es lo mismo que la constante del límite. Y acá podemos trabajar un poco algebraicamente, podemos separar, va a quedar 1 sobre 7 a la n, más 2 por 2 elevado a n partido 7 a la n.
Mejoramos el de arriba. Luego vamos a tener que esto es el límite de n tendiendo a infinito. Acá tenemos 1 sobre 7 elevado a n, ¿no? Y en el segundo 2 por 2 sobre 7 elevado a n, ¿no? Este 2 queda multiplicando y estos dos términos tienen igual exponente, así que dividimos las bases. Y nos queda esta expresión de acá, lo mismo que acá, ¿sí? 1 sobre 7n es lo mismo que 1 sobre 7 toda la expresión elevado a n. Ahora podemos calcular el límite de cada uno, ¿verdad? En ambos casos tenemos una fracción, un número que está entre 0 y 1 elevado a n y n tiende a infinito. Acá también tenemos un número entre 0 y 1 que está elevado a n que tiende a infinito. Cualquier número entre 0 y 1 que esté elevado a infinito, entre comillas, ¿sí? O elevado a algo que tiende a infinito, diciéndolo de forma, de mejor forma, tiende a 0, ¿verdad? Porque cada vez se va a multiplicar por sí mismo y un número que está entre 0 y 1, al multiplicarlo por otro número que está entre 0 y 1 siempre se va a hacer más pequeño. ¿Sí? Entonces esto tiende a 0. Y esto tiende a 0. Ahora si evaluamos el límite nos va a quedar 0 más 2 por 0. O sea, el límite de esta expresión es 0. Bueno, con el menos. Pero... ¿Sí? ¿Alguna pregunta en este? ¿Hasta aquí? ¿No? Entonces ahora nos falta calcular el otro lado. Tenemos que calcular el límite de n tendiendo a infinito de 1 más 2 elevado a n más 1 partido 7 elevado a n. Si se fijan en la expresión es exactamente igual, lo único que cambia es el signo negativo, que acá no lo tenemos. Entonces hacemos el mismo procedimiento algebraico y vamos a llegar también a 1 sobre 7 elevado a n, más el segundo término nos va a quedar 2 por 2 elevado a 7 elevado a n. Y de acá tenemos de nuevo un número entre 0 y 1 elevado a algo que tiende a infinito, así que esto va a tender a 0. Y acá un número elevado, un número entre 0 y 1 elevado a algo que tiende a infinito, así que también tiende a 0. Entonces si evaluamos el límite, acá nos va a quedar 0 más 2 por 0. Entonces este segundo límite es 0. Entonces como tenemos el límite de la expresión completa, acá ya calculamos que esto tiende a 0, este de acá tiende a 0, cuando n tiende a 0, por lo tanto podemos decir que el límite de n tendiendo a infinito de menos 1 a la n, de 1 más 2n más 1, es 0, por teorema del acotamiento. ¿Alguna pregunta en este? No. Vamos al siguiente. Siguiente dice, considere la función h que va de los reales en los reales, definida por
h es una función por ramas. La primera rama es b. Si x es menor o igual a 1. La segunda función es x a la cuarta menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Si x está entre 1 y 2. Y luego x cuadrado menos 3x más 2 sobre x menos 2 si x es mayor que 2. Se dice, letra A, determina, Disculpa, ¿sí? ¿qué es lo que sale en la primera parte de la rama? ¿Una B? Una B, sí. Sí, bien. Determina el valor de B en los reales, de modo que el límite de x tendiendo a 1 de h de x exista. ¿Bien? Entonces, en la primera nos piden cuál es el valor de b para que el límite de la función tendiendo a 1 exista. Y la letra b, determinar si existe el límite de h. Entonces, vamos con la primera. Letra A. Tenemos acá la expresión b. La función vale b, una función constante, ¿verdad? Un escalar, cuando x es menor a 1. Y vale esta función cuando x está entre 1 y 2, ¿verdad? Y esas son las dos funciones que nos importan porque el límite que nos están pidiendo que exista es de x tendiendo a 1, ¿verdad? Que es justo el cambio entre las dos ramas. Entonces, tenemos que ver, para que el límite exista, el límite por la izquierda de x tendiendo a 1 tiene que ser igual al límite por la derecha de x tendiendo a 1. Escribamos eso. Para que el límite exista, tiene que ser que el límite de x tendiendo a 1 por la izquierda de b, pero voy a escribir acá de h, lo hagamos paso por paso, tiene que ser igual al límite de x tendiendo a 1 por la derecha. Cuando x es menor a 1, vale b, ¿verdad? Cuando x es menor a 1, h vale b. Entonces acá vamos a tener el límite de x tendiendo a 1 por la izquierda de b. Este es nuestro valor de h para ese intervalo, de puntos. Y luego cuando está tendiendo el límite por la derecha tenemos los valores mayores a 1, por lo tanto en esa vecindad la segunda expresión va a ser la que tome valor h. ¿Sí? Entonces en esta vecindad h va a valer x elevado a 4 menos 1 partido x elevado a 2 menos. No sabemos el valor de b, entonces tenemos que calcular cuánto vale este límite para saber cuánto tiene que valer ese límite y así calcular b para que el límite exista, ¿verdad? Estos dos tienen que ser iguales. Finalmente lo que tenemos es una ecuación donde nuestra incógnita es b. Si calculemos el límite de la derecha, vamos a tener que el límite de b tiene que ser igual a. Acá, si se fijan, podemos factorizar. Tenemos una suma por su diferencia arriba,
tener el límite de x tendiendo a 1 por la derecha de x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1 partido x cuadrado menos 1. ¿Sí? O sea, esta se va con este. Y ahora nos queda el límite de x tendiendo a 1 por la derecha de x cuadrado más 1. Acá podemos evaluar el límite, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el límite de x le va a... de x tendiendo a 1 por la izquierda de b tiene que ser igual a, si evaluamos acá, x cuadrado va a tender a 1, ¿verdad? Más 1, este límite nos va a quedar igual a 0. Perdón, igual a 2. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Tenemos que evaluar en el límite donde está tendiendo. Tenemos un 1, entonces evaluamos acá, este x cuadrado va a tender a 1, ¿verdad? Porque x elevado a cualquier número es 1. Perdón, 1 elevado a cualquier número es 1, simplemente 1, entonces siempre va a tener valor 1, y esta es una constante, ¿verdad? Y el límite de una constante es la misma constante. Se queda el límite de 1 igual a 1, y nos queda la suma de ambos, nos queda 2. ¿Sí? Ese límite vale 2. Ahora, si tenemos el límite de b, que vale 2, ¿cuánto tiene que valer 2 para que su límite sea... ¿Cuánto tiene que valer b para que su límite sea 2? Sabemos que b es una constante porque es un escalar solamente. Entonces, b tiene que valer 2, ¿verdad? ¿Sí? Si reemplazamos b por 2, nos queda el límite de una constante, y el límite de una constante es la misma constante. Si reemplazamos b por 2, nos queda 2. De acá obtenemos que b tiene que valer 2. Entonces ahora, si b vale 2, el límite de la izquierda nos va a quedar 2, el límite de la derecha nos va a quedar 2. Por lo tanto, como los límites son iguales, el límite existe. ¿Sí? Pero al final esta era la respuesta, nos preguntaban cuánto tenía que valer b. ¿Alguna pregunta en esta parte? ¿No? Entonces vamos con la letra B. La letra B nos pide calcular, determine si determine si existe el límite de x tendiendo a 2 de h. Si se fijan, la función h cambia de definición en la vecindad de 2, ¿verdad? En la vecindad de 2, cuando es menor que 2, la definición de h es este término acá, y cuando es mayor está muy cerca de 2, pero por arriba, ¿verdad? Por la derecha, por los números mayores, tiene este valor. Entonces, como cambia de definición en la vecindad de 2, que es el límite que queremos calcular, tenemos que ver primero que el límite exista. O sea que el límite tendiendo por la derecha sea igual al límite tendiendo por la izquierda. Y si son iguales, ese va a ser el límite de la expresión. Necesitamos calcular el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda de h de x, y ver si eso es igual al límite de h de x con x tendiendo a 2 por la derecha. Entonces, cuando x tiende a 2 por la izquierda, son los números menores a 2, por lo tanto h corresponde a esta expresión. Acá vamos a tener
el límite de x elevado a 4 menos 1 partido x elevado a 2 menos 1. X a 2 por la izquierda. Calculemos este límite primero. El mismo procedimiento anterior, ¿verdad? Ya lo habíamos calculado. Arriba tenemos una suma por su diferencia, así que la podemos separar. Este término se va con este término y nos queda el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda de x cuadrado más 1. Como no tenemos ningún problema de que se indetermine y estamos trabajando con un número finito, podemos evaluar directamente en el límite y vamos a ver que este x cuadrado va a tender a 4, ¿verdad? Y luego el límite de una constante es la misma constante. Se nos va a quedar que este límite vale 4 más 1. ¿Sí? O sea, 5. Luego, el otro límite, tenemos el límite de x tendiendo a 2 por la derecha. Y va a ser la siguiente expresión, ¿verdad? Todos los números mayores que 2. Entonces este es el x cuadrado menos 3x más 2 sobre x menos 2. Esta expresión, la de arriba, la del numerador, también la podemos factorizar. Si buscamos un número que multiplicado nos dé 2 y sumado nos dé menos 3. Y en 2 por 1 nos da menos 2 y como tenemos 2 por 1 nos da 2 y como tenemos menos 3, ambos negativos, ¿verdad? Entonces nos va a quedar x menos 1 por x menos 2. Ahí multiplicado nos da 2 y sumado nos da menos 3. Abajo nos queda x menos 2. Entonces esta expresión se va con esa expresión. Y nos queda el límite de x tendiendo a 2 por la derecha de x menos 1. Acá de nuevo no tenemos ningún problema de que se indetermine y tampoco y estamos trabajando con un número finito. Entonces podemos evaluar el límite. Cuando x tiende a 2, x va a tender a 2. ¿verdad? Y una constante tiende a la misma constante, entonces el 1 tiende a 1. Acá nos va a quedar 2 menos 1 y eso es 1. Entonces acá podemos ver que el límite de x tendiendo a 2 por la izquierda es 5 y de x tendiendo a 2 por la derecha es 1. Entonces, como ambos límites son diferentes, el límite no existe. Como tener algo del tipo, si tenemos que dibujarlo, vamos a tener acá el 1, acá el 5, por ejemplo, y acá va a haber una función por la izquierda, ¿verdad? Acá vamos a tener una función por la izquierda que llega hasta el 5 y una función por la derecha que llega hasta el 1. ¿Verdad? Que no se encuentran. Entonces, si nos vamos acercando desde este lado, vamos a llegar al 1 y si nos vamos acercando desde este lado, vamos a llegar al 5. ¿Sí? Esta discontinuidad en este punto no permite que el límite exista. ¿Alguna pregunta en este? Hay que escribir, por lo tanto. ¿Ya? ¿No? Entonces vamos con el otro.
acá nos piden calcular el límite de x tendiendo a 0 de f de x cuando f de x es x seno de 1 sobre x, si x es mayor a 0, y seno cuadrado de 3x sobre x si x es menor a 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, misma idea anterior, tenemos un límite que está tendiendo a 0, que es donde se cortan las ramas, ¿verdad? Donde la vecindad de la función cambia de definición, ¿verdad? Para los x mayores a x, para los x mayores a 0 tenemos esta función, para los x menores a 0 tenemos esta otra función. Entonces tenemos que ver los límites laterales. Tenemos que calcular primero el límite de x tendiendo a 0 por la izquierda, de f de x, que va a ser x seno de 1 sobre x, ¿verdad? Calculemos este primero. Y luego tenemos que calcular el límite de x tendiendo a 0 por la derecha. Entonces, ¿cómo calculamos el límite de esta expresión? Acá tenemos x, sabemos que x es mayor que 0, ¿verdad? Porque estamos en la primera rama. Y también sabemos que el seno de un número cualquiera, de un alfa, está entre, de un alfa positivo, está entre 1 y menos 1. O sea, acá, ¿qué sabemos? Sabemos que x es mayor a 0. Y además que seno de alfa está entre 1 y menos 1. ¿Sí? Entonces podemos partir de que el seno de alfa está entre menos 1 y menos 1 y 1. Podemos llamar a alfa 1 sobre x. Tener que el seno de 1 sobre x está entre menos 1 y 1. Y como sabemos que x es positiva, podemos calcular, podemos multiplicar toda esta expresión por x. Porque sabemos que el x es positivo. Si no, si x pudiera tener el valor 0, no podemos multiplicar por x, ¿verdad? Porque no podemos multiplicar por un 0. Y en el caso de las inecuaciones, cuando estamos multiplicando por un número negativo, también tenemos un problema porque tendríamos que dar vuelta a los signos, ¿verdad? Entonces, acá multiplicamos por x y nos va a quedar que x por seno de 1 sobre x va a estar entre menos x y x. Entonces, acá acotamos la expresión porque no tenemos otra forma de calcularlo de forma directa. Y ahora, si los límites del menos x y del x son iguales, podemos decir que el límite de la expresión del medio equivale a ese valor. Sabemos que el límite de x tendiendo a 0 por la izquierda de menos x es 0, ¿verdad? Vamos a evaluar directamente el x. Y el límite de x tendiendo a 0 por la izquierda de x también es 0. ¿Sí? Acá podemos evaluar directamente el x por el valor del límite. Entonces tenemos 0, la primera expresión tiende a 0, la última también tiende a 0, por lo tanto la de en medio tiende a 0.
de acá podemos decir que el límite de x tendiendo a 0 por la izquierda de x seno de 1 sobre x es 0. Y ya tenemos uno de los lados de la expresión. Ahora tenemos que calcular el límite de f de x tendiendo a 0 por la derecha. Ahora necesitamos el límite de x tendiendo a 0 por la derecha. Por lo tanto, la nueva expresión, la nueva función va a ser seno al cuadrado de 3x partido x. ¿Verdad? Porque eso es lo que vale cuando... escribí todos los signos al revés, no me dijeron. Cuando x es mayor que 0, cuando x es mayor que 0 vale la primera expresión. Entonces estos son los límites por la derecha. ¿Sí? Y es mayor que 0 está bien, por la derecha. Y estos son los límites por la izquierda. Ahora sí. Ya. Entonces, cuando x tiende a 0 por la izquierda, tenemos que trabajar esto algebraicamente para poder llegar a algo que podamos calcular el límite. ¿Qué conocemos del seno? Del seno sabemos que, por límite notable, que el límite de alfa, que el límite del seno de alfa sobre alfa con x tendiendo a 0 es 1. Ese es uno de los límites notables. Entonces, si se fijan, acá tenemos algo parecido. Tenemos que tratar de llegar a esa expresión, que es una expresión conocida, y acá que nos faltaría, este x le falta el 3, ¿verdad? Para que nos quede este alfa igual al alfa de abajo. No entendí cómo pasa. A ver, hay una pregunta en el chat. En la primera parte, ¿cómo pasamos del límite de x seno al límite de menos x? Ya, lo que pasa es que acá no podíamos calcular el límite de esto directamente, ¿verdad? No teníamos cómo... Podríamos haber formado un límite notable, pero una forma que lo podemos hacer siempre es por teorema del acotamiento. O sea, por teorema del acotamiento siempre podemos calcular los límites de una expresión. En este caso, partimos de lo que sabemos. Sabemos que x es mayor a 0. Sabemos también que el seno de alfa, el seno de un número positivo, va a estar entre, bueno, el seno de un número en general va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, podemos el alfa reemplazarlo por 1 sobre x, y nos va a quedar acá el seno de 1 sobre x. ¿Verdad? Y como el x es positivo, podemos multiplicar toda esta expresión por x, ¿verdad? Entonces nos va a quedar acá menos x, de la primera, el menos 1 por x. En la segunda nos va a quedar el seno por x, o sea, nos queda x seno, y acá el 1 por x, nos queda x, ¿verdad? Entonces, al medio formamos la expresión que nosotros queremos calcular, que es el x seno de 1 sobre x. Y ahora, por teorema del acotamiento, si es que el límite, la cota inferior, no está bien dicho, pero si la expresión que nos acota la función por abajo es igual al límite de la expresión que nos acota la función por arriba, entonces podemos decir que el límite de la función es ese valor. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular acá el límite de esta expresión, el límite de esta expresión, y si esos dos son iguales, entonces decimos que esta expresión tiene ese mismo valor. ¿Okay? O sea, esta flecha acá es una implicancia. Dado que estos dos valores son iguales,
podemos decir que el límite de x seno de x es 0. Bien, entonces estábamos en el... ¿hay alguna otra pregunta en esto? Si alguien más no le quedó claro. ¿No? Ya, entonces la segunda, también podríamos haber formado alguna, acotarlos, ¿verdad? Por arriba y por abajo y calcularlo por teorema del acotamiento, siempre que podamos formar una expresión donde podamos calcular ambos extremos, podemos calcular el al medio, ¿verdad? Pero acá conocemos un límite notable que podemos usar, que es este que les anoté acá. Así que tratemos de formar ese límite, nos va a hacer la vida más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿acá qué nos falta? Acá nos falta, tenemos que tener que el argumento del seno tiene que ser igual al valor que se está dividiendo, ¿verdad? Acá alfa y acá alfa. Y además, este cuadrado nos molesta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Siempre para arreglar las expresiones podemos multiplicar por un 1 o sumar un 0, ¿verdad? Ambas acciones no alteran el valor de la función, la definición de la función. Entonces ahora multipliquemos por un 1. ¿Sí? Abajo necesitamos un 3, pero necesitamos quitar el cuadrado de arriba, así que en verdad necesitamos un 3, acá abajo necesitamos quedar con un 3x cuadrado. ¿Sí? Si quedamos con un 3x cuadrado, ¿verdad? Vamos a poder sacar este cuadrado hacia afuera, este cuadrado con este cuadrado hacia afuera, y adentro nos va a quedar la expresión que queremos. ¿Ya? Ahora lo van a ver. Entonces, para que nos quede ese 3x, podemos multiplicar por 9x sobre 9x. ¿Sí? Para formar ese 3x cuadrado. Se nos va a quedar el límite de x elevado a 0 por la izquierda. Arriba nos va a quedar el seno cuadrado de 3x por 9x. Y abajo nos va a quedar 9x cuadrado. Eso por la izquierda. Ahora podemos escribir ese 9x como 3x al cuadrado. Nos va a quedar siempre ese 9x. Y ahora lo que podemos hacer es elevar la expresión al cuadrado, ¿verdad? O sea, este cuadrado con este cuadrado, como se están dividiendo, dividimos las bases y mantenemos el exponente. O sea, nos queda seno de 3x sobre 3x, todo esto elevado al cuadrado, por 9x. ¿Ya? Y acá ya formamos la expresión que nosotros queríamos formar. Recuerden que por propiedad del límite, el límite de una multiplicación es lo mismo que la multiplicación de los límites. O sea, podemos separar el límite. Podemos separar el límite de esto por el límite de esto. Los calculamos por separado y los multiplicamos. Lo mismo. Con la suma también. Y el cuadrado también. Sí. El límite de esto al cuadrado es lo mismo que el límite de esto todo al cuadrado. Lo vamos a escribir mejor. Lo vamos a escribir todo por separado para que nadie se pierda. Si aplicamos todas las propiedades, nos va a quedar el primer límite de x tendiendo a 0 por la izquierda, de seno de 3x sobre 3x al cuadrado por el límite de x tendiendo a 0 por la izquierda de 9x. ¿Sí? Por propiedad de límites podemos separar la multiplicación. Entonces, ¿qué tenemos adentro? Tenemos un límite conocido, ¿verdad? El límite notable que escribimos arriba. Este va a ser nuestro alfa, este va a ser nuestro alfa. Lo importante es que tengan el mismo valor. Y esto completo va a tender a 1. En el segundo límite
tenemos 9 por x. El 9 es un escalar, entonces lo podríamos haber escrito afuera, de hecho. Voy a escribir para hacer... aplicar las propiedades completas. Todo lo mismo, va a dar el mismo resultado, ¿ya? Pero para que se le haga más cómoda de esta forma. Y acá vamos a tener el límite de x tendiendo a 0. ¿Sí? El límite de x tendiendo a 0 es 0. ¿Verdad? Solamente el límite de x, entonces el valor que tienda a x va a ser el valor del límite. Y esto nos va a quedar, el primero nos queda 1 al cuadrado por 9 por 0. Y eso es 0. Entonces ahí calculamos el segundo límite. El primer límite. Tenemos el primer límite acá, que vale 0. El límite por la derecha y el segundo límite. Escribir acá, por lo tanto, el límite de x tendiendo a 0 por la izquierda de seno cuadrado de x partido x es igual a 0. Que es el segundo cálculo que hicimos. Como ambos límites son iguales, por lo tanto, el límite existe y podemos decir que el límite de x tendiendo a 0 de f de x es igual a 0. ¿Sí? Eso como resultado final. ¿Alguna pregunta en este? No. Ese era el ejercicio que tenía preparado para hoy. Lo hicimos mucho más rápido de lo que pensé. Ahora a ver, veamos otro. Acá tengo uno. Calcula el límite si existe. De el límite de x te tiende a 0 por la derecha de 1 menos coseno de 2x partido raíz de x. ¿Sí? Ya. En este caso, como el anterior, el coseno de un número también va entre menos 1 y 1. ¿Verdad? Entonces tenemos dos opciones. Tenemos que, como es intermitente, tenemos que tratar de formar el acotamiento o usar un límite notable. El límite notable del coseno es el límite de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x sobre x. Le voy a poner acá alfa, puede ser otro número. ¿Ya? Pero lo importante es que el argumento tiene que ser igual a la división. Entonces acá tenemos de nuevo algo súper parecido. En el argumento tenemos 2x, pero en el denominador tenemos raíz de x. Entonces, tenemos que tratar de formar este 2x desde este raíz de x.
¿Se les ocurre? Tenemos una raíz que nos molesta, entonces lo primero que podemos hacer es racionalizar, ¿verdad? Eliminar esa raíz del denominador. Entonces, ¿cómo racionalizamos acá? Podemos multiplicar por raíz de x sobre raíz de x, ¿verdad? Eso nos va a permitir que abajo nos quede un raíz de x cuadrado y la raíz se vaya. No nos va a quedar solamente la raíz arriba. Disculpa, ¿Sí? lo que anotaste al lado, ¿qué es? ¿Una propiedad? ¿Esto? No, lo de al lado, lo del límite de x y no sé, eso. Sí, es uno de los límites notables. ¿Y ese cuánto da? ¿1? Ah, no escribí con todas, ¿verdad? Esto cuando x tiende a 0, esto tiende a 0. Ah, ya. Sí, ahí sí. Ya, entonces acá nos va a quedar 1 menos coseno de 2x partido en x, raíz de x por raíz de x, es x, ¿verdad? Por raíz de x. Y ahora más fácil aún porque solamente nos falta el 2. Y el 2 es un escalar, así que simplemente multipliquemos por 2 sobre 2. Multiplicamos por 1. Se nos va a quedar el límite de x tendiendo a 0 por la derecha de 1 menos coseno de 2x partido 2x por 2 raíz de x. Ahora, si se fijan, tenemos la expresión que queríamos formar, el límite que conocemos, por otro límite. Entonces, este límite que conocemos, cuando x tiende a 0, esta expresión tiende a 0. Y en la multiplicación, tenemos 2 raíz de x, entonces cuando x tiende a 0, la raíz de x va a tender a 0. ¿No? Raíz de 0 es 0. Y 0 por 2 queda 0. Entonces, este límite vale 0. Y ahí está. Era bien fácil este ejercicio también. Okay. ¿Alguna pregunta de cualquiera de los ejercicios? ¿No? Que, o En sea, el yo tengo una primero, respuesta, pero no pasó. ¿Perdón? Hazle la otra junta. Bueno, no es difícil. Que ¿hay algún otro ángulo notable que se tenga que saber? O no necesariamente coseno de seno. Sí, hay varios límites. O sea, tenemos vimos la semana pasada el del con E. Los trigonométricos que son estos. ¿Cuál es más? Bueno, se pueden saber. Los típicos trigonométricos son el seno de x partido x, que es el que vimos. Luego está el tangente de x partido de x, que también es 1. Ese también se puede formar con los senos y los cosenos. Pero si se lo aprenden, claro, ahorran tiempo, son notables. Ahora, vamos a escribir un listado de los típicos. Tenemos el límite de x tendiendo a 0 de seno de x partido x, eso es 1. ¿verdad? El límite de x tendiendo a 0 de tangente de x partido x también es 1. El límite de x tendiendo a 0 de seno de ax
partido X es A. Y lo mismo con la tangente. El límite de X tendiendo a 0. De tangente de X partido tangente de AX partido X igual a. Esos dos los podemos formar con los de arriba, ¿verdad? Pero también están escritos como notables. Después tenemos también el límite de X tendiendo a 0 de seno de AX partido seno de BX. Y eso es A sobre B. Y de nuevo lo mismo con la tangente. Disculpa, ¿Sí? pero ¿el A está en el ángulo? Sí. Sí, bien. Ahí sí. ¿Ya? Si se fijan, todo esto están escritos como límites notables, pero en verdad todos los que siguen los podemos formar con los primeros. ¿Sí? Pero pueden ahorrar un montón de tiempo. ¿Cuál más? El que vimos recién del coseno. El límite de X tendiendo a 0 de 1 menos coseno de X sobre X. Es igual a 0. Luego los que vimos la semana pasada, el límite de X tendiendo a 0 de 1 más 1 sobre X elevado a X, que es E. Hay varios, o sea, la profe no les entregó un listado, les debe haber entregado, o sea, los va a entregar un listado con los límites notables. O sea, pasó algunos, pero no nos ha dado ninguna lista larga o de todos los que hay. No ha dicho un par en clase, mientras No. hacemos ejercicio. O sea, generalmente se pasan los más básicos porque los otros se pueden construir a partir de eso. Y yo creo que nadie se sabe todos los límites notables así como de memoria. Pero puede ser útil No, para... pero lo más importante. ¿no? Claro. Este era al infinito. Ok, ahí sí. Como les digo, acá los importantes son los primeros. Este, por ejemplo. La tangente también puede ser útil, pero tangente, saben que es seno partido coseno. Entonces, ahí se puede construir también. Los que más se usan, por lo menos que yo he visto, el del seno, el de coseno, el de el de la exponencial. Y bueno, la exponencial también puede ser al revés. ¿Qué hice? La exponencial puede ser escrita como límites de x tendiendo a 0 de logaritmo natural de 1 más x partido x, y eso va a tender a 1. ¿Sí? Hay otro que también es útil, es el límite de x tendiendo a 0 de 1 menos x elevado a 1 sobre x, y eso es e. Yo creo que esos son los más típicos. Con eso se pueden construir todos los demás, si no me equivoco. Sí. Sí, y luego aplicar las propiedades. Pueden separar la multiplicación, la suma. El límite es como de los más versátiles que uno puede ver. Lo único donde se puede separar la multiplicación y la suma, por ejemplo. O sea que más que separar, no está como muy bien dicho, pero que la multiplicación del límite es lo mismo que el límite de las multiplicaciones. Lo mismo con la suma. Bien. ¿Alguna otra pregunta acá?
puntos límites, ¿no? Ah, yo iba a preguntar que en el primero, ¿cómo supiste que había que hacerlo con ese método o que se hacía así? ¿En este? Sí. Cuando tenemos series alternantes como seno o coseno, y en este caso acá es alternante porque tenemos un -1 elevado a n, entonces cada vez que n sea par, el -1 va a ser positivo y cada vez que n sea impar, el -1 va a ser negativo. Se vamos a tener siempre algo del tipo así, ¿verdad? Que va uno para cada lado. Y esto puede ir acercándose a un punto, a un eje en común, o puede ir alejándose, ¿verdad? Entonces, en estos casos hay dos opciones en general. No podemos calcular el límite directo porque vamos a tener puntos saltando, ¿verdad? Acá lo que tenemos que hacer es encontrar un límite notable para poder calcularlo o acotarlo por ambos extremos. Ah, ya. Gracias. Lo mismo con el seno y el coseno, ¿verdad? Porque el seno y el coseno va así, entonces también va alternando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hagamos entonces el último rapidito, que es del mismo estilo que los anteriores, parece que también es más o menos fácil, o sea, como el anterior. No, me quedé sin ejercicio. Pero bueno, dice, calcula el límite de n coseno de n sobre n cuadrado más 1, cuando n tiende a infinito. Entonces acá de nuevo no tenemos, si se fijan en los que conocemos, por lo menos los que no sabemos, no tenemos ningún límite tendiendo a infinito que incluya el coseno. O el seno, o algo que podamos construir el coseno. El límite notable que conocemos está con x tendiendo a 0. ¿Ya? Siempre se tienen que fijar en eso. Este límite notable es para este x. Ya no lo podemos aplicar para x tendiendo a infinito o cualquier otro valor definido. Entonces lo que podemos hacer acá es tratar de acotarlo. Siempre que no podemos encontrar una solución, tratemos de acotarlo. Como les dije, en los senos y en los cosenos, senos, cosenos y series alternantes en general, vamos a tener este problema. Que vamos a estar alternando, ¿verdad? Subiendo y bajando. Entonces acá, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que que el coseno de alfa, el coseno de n, bueno, empecemos del coseno de alfa de un número cualquiera, está acotado entre -1 y 1. Es menor o igual, porque toma los valores, ¿cierto? Entonces, si a alfa le llamamos n, vamos a saber que el coseno de n está entre -1 y 1. Luego, necesitamos que formar esta expresión. O sea, acá tenemos un n que está multiplicando el coseno de n. Entonces necesitamos multiplicar todo esto por n. Pero recuerden que siempre cuando multiplicamos por una variable, tenemos que ver que no sea 0 y que sea positivo. ¿Sí? En este caso el n está tendiendo al infinito, entonces en la vecindad del límite que nosotros queremos calcular, este n va a ser siempre positivo. ¿Ah? Entonces como n mayor a 0, podemos calcular por el n, podemos multiplicar por el n. Entonces multiplicamos cada uno de los términos y acá nos va a quedar menos n menor o igual a n por coseno de n menor o igual a n. Y ahora nos falta el n cuadrado más 1. Y de nuevo, el n cuadrado, si el n es mayor que 0, entonces n cuadrado es mayor a 0. Entonces n cuadrado más 1 es mayor a 0.
Entonces acá podemos dividir por n cuadrado más 1. Dividimos todas estas expresiones por n cuadrado más 1. Bien, entonces ahora ya formamos nuestra expresión, la que queremos calcular, la formamos en medio, la tenemos acotada por dos términos y tenemos listo para aplicar el teorema del agotamiento, ¿verdad? Si tenemos el límite calculamos el límite de esta expresión, luego calculamos el límite de esta expresión y si son iguales podemos decir que el límite de la expresión del medio es ese valor. Entonces calculemos primero el límite que está en la cota abajo, ¿verdad? El límite inferior. El límite de n tendiendo a infinito de menos n elevado partido n cuadrado más 1. Para calcular esto, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos multiplicar por un 1, ¿verdad? Siempre queremos arreglarlo, esto es lo que hacemos finalmente. Multiplicamos por 1 partido n cuadrado, partido por 1 partido n cuadrado. Eso es lo que hacemos realmente cuando decimos ya vamos a dividir todos los términos por el que tenga mayor grado. ¿Ya? Estamos multiplicando por un 1, arriba y abajo. ¿Sí? Entonces nos va a dar que acá vamos a tener el límite de n tendiendo a infinito de menos n sobre n cuadrado y abajo de n cuadrado sobre n cuadrado menos 1 sobre n cuadrado. Y eso es el límite de n tendiendo a infinito de menos 1 sobre n cuadrado partido 1 menos 1 sobre n cuadrado. Perdón, arriba 1 sobre n. No se va un n. Ahí está. Que entonces esto, si lo calculamos al infinito, el numerador se va a 0. ¿Verdad? Un número constante partido por un número muy grande va a tender a 0. Lo mismo que acá. Esto va a tender a 0. Y este 1 es constante, así que tiende a 1. ¿Verdad? Las constantes tienden a su mismo valor. Entonces el límite acá nos va a quedar menos 0 partido 1 menos 0. Y eso es 0. Ahora tenemos que calcular el otro límite. Y si se fijan es exactamente lo mismo, lo único que cambia es solamente el signo. Entonces, vamos a tener que el límite de n partido n cuadrado más 1, cuando n tiende a infinito, va a ser igual a 0. ¿Sí? Ya lo calculamos análogamente el mismo procedimiento. Entonces, como estos dos límites valen 0, podemos decir que, voy a escribir completo, tenemos el límite de menos n sobre n cuadrado más 1 es menor o igual que el límite de n coseno de n partido n cuadrado más 1 es menor o igual a el límite de n sobre n cuadrado más 1. Todo esto es con n tendiendo a infinito. Ya sabemos que el primero es 0 y el segundo es 0 también. Por lo tanto, por teorema del acotamiento o sándwich, podemos decir que el límite de n coseno de n partido n cuadrado más 1 es igual a 0.
¿Alguna pregunta acá? No. Entonces ahora sí quedamos hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, muchas gracias. 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 Chao, gracias.